Hola Taco, bienvenido a un nuevo capítulo de... Papás sin manual. Por fin se lo aprendió. ¿Qué tal? Toca ¿Todo hacer bien? una aclaración a la audiencia, ¿no? ¿El qué? Yo ¿El qué? tengo una pequeña dislexia con papás sin papeles. Creo que esto de ser emigrante me tiene cuestionado el cerebro. Sí. No, Bueno, esto yo creo que es un día a día de todos los inmigrantes en España, en Estados Unidos, en sí. Europa, en Australia, en el ¿Se mundo. acuerda cuando estábamos ahí, que usted estaba por inglés trabajando en mi computador Ajá. y me dice la carpeta papás sin papeles y me dice, Sí. huevón, papás sin manual? Es que, bueno, porque tú ya tienes papeles, tú ya eres estoy un legal, papá. estoy legal. Eres un papá con papeles, pero sin manual. Pero sin manual. Él es Exacto. Felipe Mora, yo soy Cristian Bonilla. Somos dos papás súper inexpertos. Yo soy un papá primerizo, digo yo ya soy un papá porque ya mi chiquita viene en camino. Estamos de 17 semanas Más esta o menos, semana. sí. Y Pipe pues tiene una hija de 8 años, Que 9 cumple años, en nada, en en nada, nada. O sea, en ya nada. estamos el 10 de diciembre. En El 10 de nadita. diciembre cumple sus 9 añitos y nada. Ujú. Papás, esto muy curiosos somos. Muy curiosos, con muchas preguntas. De paternidad, ¿no? Que no estás seguro en qué quieres curiosear, ¿no? Pero sí, bueno. somos dos papás que tenemos muchas preguntas, muchos datos y muchas cosas que queremos saber. Entonces, en esta tarea que hacemos de investigar, de Mire intentar que eso me ha pasar, gustado sí. mucho. O sea, yo creo que uno de padre cuando tiene un problema, una duda, una pregunta, ¿no? Una cuestión muy puntual, uno busca en internet o investiga Ajá. tal cosa. Pero el investigar más profundo me ha gustado, he encontrado información que yo digo, "Buah". Un montón, lo que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, de los pañales, de las primeras cosas que necesitamos. Y ahí hubo un montón de cosas que no se contaron, porque, por supuesto, Felipe también como papá también necesita muchas cosas con su hija a Sí. sus 9 años, vienen muchas primeras veces también para él en cuanto a la primera regla de Lucy, luego el primer novio, luego el primer beso. Yo, por supuesto, todavía no llegaré a ese tema, pero cuando tenga 9 años, marica, o sea, cuando tenga 9 años mi gomita, empezaría con esa guerra. Pero sí, son muchas crea, eso cosas, ¿no? también, mire que hablamos de miedos físicos, Ujú. pero eso crea muchos miedos. Ujú. El ver a mi hija, Crecer. no sé, de pronto pensar que la lastimen, o que la rechacen, Uf, el primer corazón roto. o que le rompan el corazón. Uf, aparte es que yo siento, y lo escuchaba la vez pasada en un podcast que hacía este man de La Casa de Papel, Ujú. no sé cómo se llama, ¿Cuál de tantos? Porque no bueno, sé qué uno de hacía, La de qué Casa de Papel, hacía. no, es que mira la serie. Entonces, que también aparecía Lilith, que era el hermano. Ya sé quién es. El que aparece en el podcast de Uri Sabat. Ese, pues fue Vale. ese podcast. Pues ese se llama Denver. Y él Ajá. hablaba de lo irracionales que podemos llegar a ser cuando lastiman a nuestros hijos. Ujú. Y siento que, no sé, o sea, como que quiero prepararme mucho para esas situaciones porque creo que sería un padre que me podría afectar mucho porque me pasa. Pero yo creo que para eso tenemos que ser fuertes psicológicamente. Primero nosotros para darles Claro, porque yo no le puedo más... enseñar a mi hija que... Claro, que tiene que ser fuerte si tú no eres fuerte. Pero bueno, y justo por eso hoy estamos estrenando este nuevo capítulo, es ¿quién me enseñó? ¿Y qué quiero? ¿Y cómo enseñar? ¿Y cómo enseñar? ¿Qué queremos enseñarle a nuestras hijas? Y por supuesto, como lo decía Felipe en el capítulo pasado, es uno de los objetivos con este podcast no es solo aprender, compartir información, contar nuestras experiencias, sino también dejarles a nuestras hijas Un lindo recuerdo. un lindo recuerdo y creo que este es un espacio perfecto para dejarles ese recuerdo, ¿no? Este capítulo va a ser muy bonito. Pues nada, pues, ¿qué empezamos? ¿Empezamos como hijos? Venga, empecemos como hijos, con las cosas que esas personas importantes, porque hablas de tus papás, de tus mamás, hablamos de nuestros papás, de nuestras mamás, y hay mucha más gente que nos enseña claro, muchas cosas. Ahí, por ejemplo, entra, o yo siempre voy a meter a mi
padrastro. A mi segundo papá, a mí no me gusta la palabra padrastro, Es que pero es fea, ¿no? es fea. Sí, es una Padrastros, palabra fea. madrastras, yo creo que es feo, ¿no? Pero creo que esto viene más de los cuentos infantiles, que el padrastro y la madrastra eran las personas malas, pero yo creo que en este nuevo, digamos que en generación, los papás y las mamás, los segundos papás, las segundas mamás, Se vienen, involucran mucho. se involucran Se muchísimo, involucran muchísimo. mucho. Y creo que en la crianza de un niño o de una niña hay mucha gente involucrada. Ujú. Amigos, Bueno, de hecho, familiares, tíos, Lucy tiene a su... tiene ese rol de Tiene papá, otros padrastro, Ajá. y es una persona que yo le digo es de mi equipo. O sea, Cuando tenemos un equipo. lastimosamente no tiene madrastra, porque pues es que... Ya saben. Allá al DM. ¿Quién lo acepta? ¿Quién se quiere unir a este equipo? No, pero en serio que bueno, o sea, me gustaría como empezar a hablar un poco de qué me enseñó como ese rol de padre y de pronto lo que no me enseñó mi padre, quién me lo enseñó o quién me habló de eso, porque a veces es una charla, ¿no? Claro. Entonces, no sé, habían cosas muy, muy, muy puntuales que puede ser como, ¿quién te enseñó a afeitarte? Es curioso. Marica, pues cuando porque es algo Ajá. muy de nosotros, de hombre, que creo que nos pasa a todos, por más lampiño que sea el hombre, tiene que Ajá, afeitar. claro. Y empiezo yo, que es una Sí, historia sí, sí, bonita, sí, pues, venga. pues bueno, yo cuando me empezó a salir vello, mi papá ya no vivía con nosotros, Ujú. y la que me enseñó fue mi Bello mamá. facial, ¿no? Sí, bello de la cara. Ya el resto lo solucioné yo. Y fue mi mamá la que me enseñó a afeitarme, pero yo recuerdo mucho ese día, porque recientemente otro primo se había afeitado y como que se había cortado. Pues el padrino de mi hija, entonces tengo ese recuerdo de que como que se había afeitado y se había cortado y había como que chismería y como ahí en la familia, porque pues éramos los niños que estábamos creciendo, ¿no? Y resulta que yo me acuerdo que se me echó al baño conmigo y me decía, hágase así. Y yo, ¿cómo, mamá? Ajá. Y yo, mami, ¿tú por qué sabes? Y yo, porque pues yo veía a su abuelo todas las veces afeitándose, y él hacía así, y así aprendí, así me enseñó. Y bueno, y en ese momento mi mamá tomó ese rol de enseñarme a afeitar y no me corto. Y como ven, esa barbita está perfecta. Perfectísima, eso sí, súper alineado. A ver, yo en mi caso, de hecho, cuando estábamos pensando sobre qué hacer podcast, ya sabíamos que lo íbamos a hacer juntos, pero no que íbamos a hacer de podcast. Y una de las cosas que me llamó la atención fue eso. ¿Quién me enseñó? O sea, contar estas experiencias del rol masculino del papá en tu vida y cómo eso afecta, y creo que afecta un montón. O sea, tanto papá como mamá afecta mucho la figura de una familia estructurada, no que vivan juntos, pero sí tener una figura paterna y una figura materna. Y en mi caso, yo lastimosamente no tengo un recuerdo de que mi papá me enseñara, ni que mi mamá me enseñara. Yo no sé, yo creo sí, que... se nota. Se nota, ¿no? Yo creo que sí que compré la primera vez una cuchilla con mi mamá y eso. Yo vivía con mi mamá, mi abuela y mi tía, y luego el rol de papá estaba en mi segundo papá también, aunque mi relación con mi padre está bien. O sea, no es la más sólida, pero es estable. Igual con el man tengo también muchas cosas bonitas que luego contaré, ¿no? Entonces, yo creo que yo aprendí a afeitarme solo. Alguna vez sí que me corté y utilizaba lo que veía en televisión, que era pedacitos de papel o micropor, y que te ponías así. Pero luego yo creo que con la tecnología empiezas a ver en internet cómo afeitarte correctamente. Cosas, sí. Obviamente muchas veces quedó mal. No, yo me acuerdo mucho de mi abuelito que tenía como esas brochas. Se era con las brochas. Y, digamos, yo no me afeito con cuchilla de máquina, yo me afeito con la del peluquero. ¿Con navaja? Con navaja, ¿Ah, sí, por eso que hace. Bueno, yo siempre he querido afeitarme con esa, pero creo que es muy difícil y de un momento a otro, pues me quito. No, uno cree que puede pasar así, pero no, es fácil y es súper práctico. Venga, otras primeras veces. Por ejemplo, el primer desodorante. Pues mire que a mí me pasa algo muy chistoso con el desodorante, huevón. No te pones. No me pongo desodorante.
De verdad. Ni talco, yo no, mi mamá, mi mamá decía algo muy chistoso y me decía que yo tengo cuerpo de princesa. Ajá. Porque yo no, o sea, si no me baño en 3, 4 días, pues vuelvo a mierda, eso sí. Pero yo no huelo a chucha. Uh-huh. Ni, Chucha es sí, dolor de olor. axila. Ajá. Y pecueca, pues dolor de piel. Uh-huh. Olor, disque dolor. Dolor para los demás. Entonces yo no tengo, o sea, yo compraba el Axe, o sea, mi mamá me compraba el Axe, pero era como, yo me lo echaba encima, para las chicas, y ya. Y eso, y usted, ¿qué? ¿Cómo fue el tema? Mi primer desodorante lo compré con Fer, con mi papá, con mi segundo papá. Y tengo un bonito recuerdo de ese momento porque yo estaba viendo eso, fue como que a los 12 años ya cuando empiezas a olerte así, como que empiezas a ver, coño, empiezo a sentir cosas que, que los demás compañeros del colegio empiezan... Hay humores más fuertes. Claro, hay humores más fuertes. Y entonces yo me acuerdo que había un niño que él ya tenía, yo qué sé, mientras yo tenía 12, pues él podría tener 14. Y él ya olía más fuerte. Y mucha gente o muchos de nuestros compañeros comentaban, uff, marica, este man huele feo. Y entonces cuando tú ya te sientes ese olor, dices, yo no quiero oler así. Entonces, un día estaba en un supermercado y estaba mirando, leyendo cuál comprar y el man vino y me dijo, pues mira, yo utilizo esto por esto. De hecho, me acuerdo que mi primer desodorante fue un rolón, de estos que vienen con bolita. Y luego con el tiempo compré de estos que son en spray y me quemaba. Porque me los ponía muy cerca. Muy pero no, luego volví a los rolón y yo creo que ese es un muy bonito recuerdo que tengo de él. Pero luego tengo un recuerdo muy bonito de mi papá y él me enseñó a manejar. De hecho, el primer coche que yo manejé fue un Renault 12. Usted es mayor que yo. Sí, pero... y de hecho la placa de ese coche es BBK 492. Marica, es que es un muy bonito recuerdo. Era un gris plata. Ah, no, el mío era azul. Pero no era Renault 12. No, era un Peugeot 300, el viejito es el 306, ¿sí? El 206. No, el 206 es el que venden ahora todavía. No, bueno, no, el viejito es el 206. Bueno, era viejito que era muy cuadradito, era azul, un azul como petróleo, bonito de carro. Muy chistoso porque ese carro, bueno, lo cuento súper rápido, tiene una historia en la familia que mi mamá vendió ese carro y un día tenía una reunión por allá en un pueblo del trabajo, en un pueblo por allá de trabajo y llegó y estaba el carro de ella parqueado y estaba vendiéndose y lo volvió a comprar. ¿Ah, sí? Sí, y en ese aprendí. Yo aprendí ahí en el conjunto que vivíamos, de donde nos conocimos, por las personas que nos conocimos, de Cerezos, que tenía una U. Entonces, donde parqueábamos nosotros para salir, hacíamos una U. Ajá. Y ahí empezaba yo con el clutch, y hágale. Y así practiqué. ¿Sabes que mi papá me enseñó cuando esto era, pues yo tenía que 10 años, 10, 11 años, y él era inspector de calidad en Bureau Veritas. Y me acuerdo que el man tenía que ir a inspeccionar a los rosales donde vale, la redundancia, se siembran las rosas fuera de Bogotá, por Tocancipá no me acuerdo. Y entonces eran caminos destapados, el man me ponía en sus piernas y yo empezaba a maniobrar con el volante. A ver, eso también es de mi papá. Eso creo que es muy irresponsable y hacia los... Claro, yo también lo hice. Pero ojo, que no venía ningún coche ni nada, o sea, no venían carros ni delante ni detrás. Y luego ya con el tiempo me empezó a enseñar, ya cuando los pies me alcanzaban para los pedales, obviamente yo aprendí a manejar con cambios. Creo que manejar en automático pues es un poco soso. Sí, a mí me gusta mucho. A mí, yo me acuerdo que en ese tiempo también no es muy buena práctica, no lo hagan. Mi mamá me llevaba alzado adelante y mi papá me decía que metiera los cambios. Entonces me decía, meta primera y yo era primera, segunda, tercera. Pero era muy chiquito. Y luego lo más difícil es el clutch. Y me acuerdo, yo tengo otra hermana, tengo más hermanos, pero
íbamos a visitar a una hermana que vivía, digamos que en el norte de la ciudad y nosotros pues vivíamos en el sur, o él vivía en el sur de la ciudad. Y cuando íbamos de vuelta de la casa del norte a su casa, él me dejaba manejar, pero te estoy hablando de madrugadas, o sea, ya era muy tarde, peligroso, por supuesto, que a los 14, 15 años no deberías manejar solo, pero el manejo, pero igual, como recuerdo, tengo un muy bonito recuerdo de eso, de mi primer coche fue con mi papá, y luego me gustaría enseñarle a Gomita, como le decimos de cariño a mi bebé, me gustaría ser su primer profesor de conducción cuando ya pueda hacerlo. No, o sea, esos recuerdos tienen mucho valor porque aparte que son actividades que haces toda la vida. ¿Me hago entender? Te quería hacer otra pregunta que me vino a la cabeza que siempre que cuento me decían que muy conchudo yo. Esa no te la he contado. Mi mamá me compraba condones. ¿Ah, sí? Mi mamá me compraba los condones. Y yo cuento eso porque una vez nos pasó muy chistoso algo que llegamos a hacer la compra en El Éxito, que es un supermercado de cadena de canasta familiar de Colombia. Y llegamos y entonces llegamos a la casa, están todas las bolsas y yo, mami, ¿dónde están los condones? Y mi hermanito era muy pequeño en esa época, mi hermanito yo creo que tendría por ahí la edad de Lucio, hasta menos. Entonces llegué, ay, Pipe, yo sé dónde están y se van por allá a buscar y yo, pero si las bolsas están acá. Ajá. Pues es que me llega con unos cordones. Qué Mira tus condones. Entonces, ¿pero y cuántos años tenías para comprar condones? Pues yo creo que tendría para unos 17, 18 vale, años. Mi mamá me compraba, cuando hacía la compra de mercado, me compraba condones. No, yo me sí. Parece súper. Yo creo que yo cuando sienta que mi hija está en esas andanzas, porque lo tendrá que hacer. En esas andanzas, en esas mañas del diablo. Yo le compraré condones, o sea, a mí se me hace algo tan que se tiene que naturalizar, o sea, que una mujer ande con condones y que un padre le prueba a su hijo o a su hija, me parece, obviamente hasta cierta edad, ¿no? Mi mamá no me compra los condones ahorita a los 32 años. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo que el padre y la madre estén inmersos y enseñándoles, que les enseñen a protegerse. Que a mí, lastimosamente, mi mamá es un poco más, vamos a decirlo, conservadora en ese asunto, un poco más de tabú. Yo no tengo recuerdo de que ella me enseñara o me ayudara a comprar unos condones. Obviamente me enseñó muchas otras cosas. Por ejemplo, el trabajar desde joven, desde pequeño. Una historia bonita que ella me contaba es que ella empezó a trabajar desde muy, muy pequeña. A ver, en la casa de mi madre son 4 hermanos. El mayor, pues creo que se fue estaba en estos colegios militares. Luego mi abuela tiene un hijo que es el menor y era muy pequeña, pero en ese tiempo estaba enferma, entonces la que tuvo que hacerse un poco cargo responsable muy joven. de la casa fue mi madre. Entonces ella empezó a trabajar vendiendo zapatos en las plazas de mercados en Colombia hace mucho tiempo. Pues aparte de vender el mercado, también se vendían habían locales donde se vendía ropa, zapatos y bueno, sí. Y empezó ahí, ¿no? Entonces, no sé si por eso mismo, y como siempre escuché esa historia, dije, coño, no debería empezar joven a trabajar. Y mi primer trabajo me lo consiguió ella, vendiendo ropa en... ¿Cuántos años tenías? Yo creo que 15 años. Uy, pero creo que eso no es legal. Bueno, de hecho es legal. De hecho, sí, con la autorización de tus padres. Pero en ese tiempo no tenía, pero lo hacía en temporadas. A ver, lo hacía temporadas de Navidad. Y ella me consiguió en un San Andresito. San Andresito es un sitio donde específicamente se compran, se consigue de todo. Se consigue todo. De todo, caro y barato. Sí, bueno, sí, pero sí, es un sitio específicamente de compras en Bogotá. Tiene su fama de que es económico. Sí, pero bueno, de tan económico no era. Pero bueno, me enseñó a trabajar desde joven. Bueno, eso es un puntazo. Yo que no he dicho mucho de mi padre me dio un consejo y se lo di a mi hija también y es algo que siempre ha estado en mi cabeza
sea, que me lo dijo yo creo que era muy niño. Y es que él me decía que una acción hecha más de 30 veces se vuelve un hábito. Y eso ha estado en mi cabeza toda mi vida, porque lo recuerdo desde muy, muy niño. O sea, y yo digo que es cuando es tan importante uno hablar de más con los hijos, porque siempre algo queda, algo que yo creo que de pronto a esa edad yo decía, este viejo loco que me habla. Y mire, mis 31, 32 años ya todavía lo recuerdo y lo recuerdo como un recuerdo bonito porque es bonito. Sería severo que la gente pueda compartir también sus recuerdos y nos diga por ahí en los comentarios como yo recuerdo que mi papá me enseñó tal cosa o tal otra o afeitarme o bueno, cosas así. Que debe ser chistoso, ¿no? Porque es que siempre la primera vez es gracioso. Digamos, mi papá me enseñó a montar bici. ¿Ah, sí? Sí, y fue gracioso porque me acuerdo que fuimos a la ciclovía, que la ciclovía es como un evento que hacen todos los domingos en Bogotá, donde se cierran algunas vías principales, ¿no? Son principales como que se va para los vehículos y se dejan totalmente para ciclistas. Y yo me acuerdo que yo jodí toda esa semana y me quitaba las rueditas. Yo, papi, quítame las rueditas que el domingo vamos a hacer, yo voy a hacerlo. Claro, porque todos mis amigos de conjunto, de urbanización, ya no tenían rueditas, entonces yo era el único que salía con rueditas y yo decía, no, yo no puedo seguir con rueditas, Entonces mi papá me quitó las dichas rueditas. Pues pobre señor, yo creo que como 3 horas así agachado llevándolo, mi papá es más alto que yo y ya que lo viví a enseñar, es muy agotador la posición para poder enseñar. Entonces resulta que mi papá es de un temperamento bastante fuerte y yo me acuerdo, tengo ese recuerdo también tan marcado que llegué y dice, ya me emputé nomás. No, nos vamos para la casa. Y yo, no, papi, la última oportunidad. Deme la última oportunidad. La última oportunidad que cogió el sillín y me tiró. ¡Pum! Y Felipe aprendió a montar bicicleta. Sí, así literal. A mí, quien me enseñó a montar en bici fue un tío, el tío este que se fue para el ejército militar. ¿Para el militar? Yo creo que ellos nos regalaron a mi primo menor porque vivíamos en la misma casa y a mí nos regalaron 2 bicicletas. O sea, pues cada uno tenía su bicicleta y yo creo que eso fue a los 6, 7 años por ahí y nos enseñaron esa bicicleta. Así que esta persona, por ejemplo, mi tío fue quien me enseñó. ¿El qué? Que no es de tu núcleo. Claro que no es del grupo. Así que por eso decía al principio que hay mucha gente que está alrededor tuyo que se involucra. Y por ejemplo, en nuestro caso, que ahora vivimos en el extranjero, yo creo que nuestros amigos les enseñarán muchas cosas. Por ejemplo, ese sería buenísimo que cuente no solo con sus padres o sea, para las cosas muy, muy importantes, sí espero que cuente con nosotros dos, pero que aprenda también de otras personas a ser buena persona, a no ser tan cuadriculada, a no limitarse, a mirar a otras personas. Ahorita, hace un momento lo hablaba con tu esposa y le decía que qué importante es el círculo que te rodea para tus hijos, porque las personas que te rodean van a ser los puntos de admiración de tus hijos. Y si estás rodeado de buenas personas, que buenas personas va bajo la perspectiva de cada persona, que para mí, mis círculos de excelentes y maravillosas personas, mi hija está viendo admiración en todos ellos y a mí me encanta. Y algo que quería agregar a lo de las bicicletas y es el impacto que tiene lo que te enseña tu padre, porque mi papá me enseñó a montar bicicleta a mí. Yo le enseñé a mi hermana, le enseñé a mi hermano, le enseñé a la mamá de mi hija y le enseñé a mi hija a montar bicicleta. Entonces, ¿cómo de algo comienzas a crecer? Y como un recuerdo bonito haces que toda la gente bueno, el de mi hermana bonitos. No fue tan bonito, porque estábamos en una finca y yo le dije, Lina, subamos la usted se tira y aprende, claro, porque en mi cabeza estaba que cuando uno coge velocidad, coge estabilidad. ¿Y qué porra sucedió? Pero marica, era una finca que era un destapado de bajada, claro, o sea, China en ese marica, no le había enseñado a frenar. Mierda. Importante enseñarle a frenar primero. Entonces, y ustedes vieron yo compartí con ustedes la felicidad de enseñarle a montar bicicleta, y eso para mí ha sido algo tan hermoso porque fue difícil y después un papito del cole me dijo, intenté poner un palo en la parte de atrás de la bicicleta y yo le mandaba a ustedes los videos. Oiga, luego en el Instagram me gustaría, en @papacín_manual, nos gustaría que montar ese video porque me pareció súper práctico, llamativo
y súper práctico como Felipe viene en la bicicleta y en la parte de atrás conecta, no sé. No, todas las bicicletas tienen el hueco similar, entonces se mete un palo de escoba, yo metí un palo de escoba, que se dañó el palo de escoba, y comenzó uno a llevarla, entonces no generas tanta tensión en el movimiento de la bicicleta, generas menor impacto, entonces ella no siente tanto que la estás llevando, y marica, yo llevaba, sin mentirle, como unos 4 meses tratando de intentarle, y con esa técnica me demoré 3 días. Pues me pareció brutal cuando lo vi, porque, claro, no pasa lo que Felipe decía que le pasaba a su papá, que se jodía la espalda el man, y es súper cómodo, fue súper rápido para ella. Entonces luego sí que nos molaría un montón montarlo, sí. No, y después se han dado cuenta como he compartido ese amor por la bici con mi hija, y mi hija, mucha gente se deslumbra porque se levanta a las 6 de la mañana a salir a recorrer Madrid en bicicleta, pero ella es re feliz. Y al principio es muy chistoso porque o sea, ella se levanta porque le gusta, pero al principio cuando salimos ella está como con sueño y comienza, ay papá, estoy cansada, ¿por qué te metes por estos caminos? Y ya después como que se le detona la dopamina, eso comienza a tirarse por bajadas y yo voy atrás como ahí. ¿Tú crees que le va a quedar eso a Lucy para...? Uy, yo creo que le di un recuerdo hermoso a mi hija. ¿Qué otro recuerdo te gustaría dejarle a Lucy? ¿Qué otro recuerdo? Yo creo que yo quiero que mi hija siempre me recuerde como ese padre amoroso y de confianza, que ella siempre, hasta cuando yo no esté, sienta que siempre me pudo decir todo y siempre recibió de amor de mi parte. Me gustaría mucho. ¿Y a ti qué te gustaría? A mí me gustaría que Gomita se quedara con la resiliencia, con el levantarte después de los golpes. Nosotros, hablo por Paola y por mí como familia, como pareja, durante los últimos años hemos enfrentado diferentes golpes de salud, de temas económicos, o sea, que hemos enfrentado muchas cosas que posiblemente no es fácil o sea, que no todo el mundo lo podría afrontar y superar. Entonces me gustaría que con el tiempo Gomita supiera todas las vicisitudes por las que hemos pasado con Paola y que aprenda de eso, a que no importa las veces que te caigas, y esto es un proverbio chino, y es que si te caes 7 veces, te levantes 8. Entonces, eso me encantaría que lo aprendiera. Que siempre hay que levantarse y seguir adelante. Y mira que ahorita que hablas de la resiliencia, yo es que sí que leo mucha cosa, y en lo que he leído hay muchos artículos y muchos estudios que demuestran que la figura paterna es el que al estar muy involucrado en el desarrollo de su hijo o su hija hace que desarrollen una mayor resiliencia. Entonces yo digo que me pasaba algo muy curioso porque yo no valoraba mucho, antes de ser papá, no valoraba mucho la figura paterna. O sea, yo he pensado siempre la figura materna, o sea, la figura paterna lo veía como un acompañante. Pero, ¿sabes yo por qué creo? Voy a hacer aquí un paréntesis, y yo creo que eso, y de pronto mucha gente me va a criticar, y es que esto viene más por un tema cultural, porque creo que en Colombia específicamente la figura paterna hasta o hasta la generación de nuestros padres no estaba tan presente. Creo que en esta generación, y de hecho hay varios estudios que lo comprueban, que los papás millennials están mucho más presentes. ¿No? Y en serio me comencé a dar cuenta y comenzó a leer, y que un padre esté involucrado, o sea, yo creo que si los padres vieran la importancia tan enorme que pueden tener en la vida de sus hijos, o sea, es que hay un mejor desarrollo social, hay un mejor desarrollo emocional, las niñas que tienen a sus padres muy involucrados en su vida tienden a no sufrir depresión ni problemas de salud mental. También leía de que cuando una hija ve un buen trato de su padre hacia su madre, desarrolla una mejor autoestima y busca unas mejores relaciones cuando es mayor. O sea, como que ver todo ese vínculo tan enorme que puede desarrollar ese acompañamiento paternal, yo estoy enamorado de ser padre, o sea, estoy encantado. Y no solo de cómo una mujer busca un hombre para su vida, sino como un niño respeta a una mujer en su vida. Claro. Yo creo. Y en mi caso, voy a hablarlo tanto por mi segundo papá, que siempre he visto
que respetó a mi mamá, porque nunca he visto que le levante la voz o que... Claramente, como todas las parejas, me imagino que deben tener sus discusiones, inconvenientes, ¿no? Nada perfecto. Pero por lo menos yo siempre vi el respeto y el cariño que le tenía. Quizás por mi forma de ser no soy tan cursi como son ellos dos, diciéndolo de muy buena forma, pero siempre he visto ese respeto. Y luego, por el hecho de haber sido también criado por tres mujeres, por mi abuela, mi tía y mi madre, creo que también el respetar a las mujeres es algo importante. Y entonces mucha gente siempre me ha dicho, oye, eres demasiado caballeroso. O es algo. Es lo que Pero viste. luego también, Paola me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado muchísimo a ser caballero, a no le digas esto, no me digas de esta forma, háblame mejor. Yo me acuerdo cuando recién comenzábamos, yo a veces le hablaba un poco fuerte y utilizaba palabras que no, y entonces ella me decía, porque creo que también en su casa le enseñaron a, tienes que decir cómo te sientes, tienes que decir las cosas que no te gustan. A eso quería llegar. Y entonces ella me decía las cosas que no le gustaban que yo hiciera y entonces empiezas a aprender que incluso a los veintitantos, 23 años, 24 años, aprendes y sigues aprendiendo cosas. Entonces, a lo que voy es que siempre otras personas te pueden enseñar y cómo esas personas influyen en tu vida, eres mejor o peor persona. Sí, y en ese punto quería preguntarte, tú en tu infancia, para no ser puntualmente de padre o madre, sino de pronto otro involucrado, como hemos ya hablado, te ha hablado te habló de tus emociones, te enseñó que la tristeza, la ira, la depresión. Yo creo que esto era un tema que se hablaba mucho en el colegio de qué te gustaría cambiar de ti, pero que alguien me dijera como, coño, vamos a llevarte a un psicólogo porque tienes... yo creo que yo he venido arrastrando traumas de mi niñez con mi papá, con mi mamá, temas que son un poco más personales y de cosas que sucedieron entre ellos, pero que nunca se trataron y que después, con el tiempo, hablándolo con psicólogos, he ido descubriendo esas fallas y esos vacíos. Sí, y son mierdas que no, que te encargas de llevarlas tú. Son equipajes que llevas y que lo que tú decías ahora, la importancia de tu padre, de la gente que te rodea, afecta mucho. Y creo que también eso deberían enseñarlo los papás todos y los que nos están viendo, que se le enseñen a sus hijos a hablar sobre sus emociones, a compartirlo. Que si eres niño y quieres llorar, coño, llora. Que no es por el hecho de ser niño, tienes que guardar tus... Yo he visto gente muy valiente llorar siendo valiente. Mucha gente. Entonces, yo de pronto más adelante en el podcast, si se da el espacio, lo contaré, pero yo fui una persona que sufrió muchos problemas de depresión, tuve una depresión muy fuerte muchos años y tristemente al comienzo, porque no puedo decir que siempre, pero al comienzo, digamos que mi madre era muy... Ella no creía que eso era una enfermedad. Ella creía, o sea, qué pena el término, no quiero ofender a nadie, pero ella decía, eso es maricada suya. Y si mi madre, que era un poco más sintiente, decía eso, mi padre, que era más serio y más de pueblo y más todo, entonces para ellos era que yo quería llamar la atención, que yo estaba tonteando y al principio la pasé muy mal. Y hay mucha gente que puede estar en el mismo momento en el que tú estuviste y hasta que no haces algo que no tiene marcha atrás, no se dan cuenta de, coño, sí estaba pasándola mal. Y es bueno compartir los sentimientos, es bueno decir, estoy mal. O sea, yo creo que... No, y la red de apoyo. Súper importante porque, digamos, bueno, yo me recuerdo hace unas semanas estuve un poco como achicopalado achicopalado, triste. Triste y qué bonito esa red de apoyo que yo tengo porque todos como, ¿cómo está Pipe? Y ¿cómo estás bien? ¿Quieres hablar? Y yo siento que la red de apoyo es muy importante. Y enseñarle eso a tus hijos, así tú no lo hayas aprendido en el momento de ser joven, niño, pero lo aprendiste en algún momento, es muy importante enseñarle a los hijos. Yo hablo mucho con mi hija de las emociones, yo hablo mucho de la frustración, yo le hago entender que no siempre puedes estar feliz, es imposible estar
todas las horas del día feliz. Para mí la felicidad es momentánea. Disfruta ese momento de felicidad y ya está. Entonces yo siento que yo en ese aspecto hablo mucho con mi hija y lo veo muy, muy relevante porque bueno, también es algo que le estoy dejando. O sea, no, vemos mucho lo de la bicicleta, el de enseñarla a patinar, enseñarla a multiplicar, pero y enseñarle de acá que... Claro. Porque es que enseñar de acá también es de acá. Claro, porque eres fuerte por fuera, pero por dentro, ¿quién te enseña? Eso claro, es muy cierto. Yo le digo, hija, tienes que, cuando, también hablamos mucho del tema de cuando hay bullying en el salón. Coño, eso debe ser un tema súper heavy. Súper heavy, o cuando no quieres hacer algo y te quieren obligar. Todas esas enseñanzas que de pronto yo no tuve, pero que por no tenerlas me hicieron sufrir y no quiero que ella pase por eso. Pero ahora que hablas justo del bullying, el bullying yo creo que siempre ha existido. Creo que antes era más consensuado, digámoslo así. No, yo creo que antes no se hablaba del tema. Como que antes decía, bueno, hay unos que son fuertes, unos que son débiles, y yo hacía parte de los débiles. Y entonces me acuerdo que en el colegio habían, bueno, un chico en específico que me fastidiaba mucho. Y me pegaba y me molestaba y teníamos problemas. Y mi mamá se quejaba y se quejó en el colegio y peleó y no pasaba nada. Y de hecho hace poco aquí en España han pasado varios casos de una chica que le hacían ciberbullying, una niña como de 12, 14 años que se suicidó. Y entonces su mamá ya había ido al colegio, en el colegio no hicieron nada y finalmente la chica explotó. En mi caso específico, este niño como a los 12 años me estaba molestando y pues imagínate que me pasa sus brazos por aquí y el otro por acá y me empieza, como que me sube encima de una mesa. Te alza así. Exactamente, entonces estamos en una superficie más alta y me deja caer y yo caigo de cabeza. Hijo de puta. Yo quedo en ese momento inconsciente. Durante los próximos 2 días no puedo pronunciar algunas palabras. Tengo problemas del habla, tengo mucho vómito, estuve internado tiempo en el hospital. Entonces, después de que salí del hospital, mi papá biológico y mi mamá me dicen, hijo, si esto vuelve a pasar, si alguien te molesta, rómpele la cara. O sea, si tienes que... Textual, ¿no? Sí, o sea, literal, si alguien te molesta y tienes que defenderte, hazlo. Mucha gente dice, estoy en contra de eso, pero ¿hasta qué punto tienes que llegar para que no sé si sea la palabra para que te respeten o para defenderte? Es que porque es distinto, y ahí la ley también te cobija, o sea, defensa propia, o sea, hay un punto de quiebre donde ya. Y yo creo que eso hizo que me volviera mucho más fuerte no físicamente, sino mentalmente. No hablo de físico, idiota. Hablo de mentalmente, de tengo apoyo de mis padres. Y si alguien me molesta, pues tengo que defenderme. No siempre es a los golpes, y no estoy aquí diciéndole a la gente que le enseñen a sus hijos a defenderse a los golpes, pero sí hacer que el carácter sea mucho más fuerte. A decir, no más, detente y que siempre busquen ayuda. Sí, o sea, es que en serio, digamos, particularmente a mí el año pasado de Lucy, no era bullying, no puedo decir que era bullying, pero había con un niño que de pronto no se estaba llevando muy bien, ¿no? Y yo hice lo que debería, yo creo que debería hacer todo papá. Yo fui y hablé con la mamá. Y la mamá de este niño fue muy, muy, muy especial al momento de entender, porque uno de padre también le da como miedo cómo reacciona la otra persona. Y ella fue como, oye, pues yo no sabía eso, déjame yo hablo con mi hijo y te cuento, pero con una serenidad. O sea, con una practicidad que yo decía, menos mal fue así. Y después de unos días me buscó y nos pusimos a hablar y me dice, no, ya hablé y todo bien. Y resulta que en este momento mi hija y ese niño son amigos. Son los más amigos. Y ella me dice, no, es que hablamos resto y jugamos resto y está pendiente de mí y todo. Y yo digo,
mire la importancia de involucrarse. Y a raíz de eso quería traer un término que creo que tú no conoces, que lo conocí en el parque con los papitos y las mamitas, y es los padres helicópteros. ¿Qué es un padre helicóptero? Un padre helicóptero es el papá que está ahí. Está, pero no está. Está ahí, no hace nada más. Entonces, como los padres de nuestra generación. Sí, yo creo que mi padre era un padre helicóptero que estaba, pero no se involucraba, no se metía. Y uno de padre se tiene que involucrar. ¿Sabe que eso? No conocía el término, pero... y lo que dices, es un padre que está, pero no está. Y yo creo que mi papá biológico era un padre helicóptero, que estaba, sí, pero que realmente quienes eran y quienes hacían la figura de papá y mamá eran, en nuestro caso, nuestras mamás. Y creo que esto es un mérito que las mamás, en la mayoría de casos en Latinoamérica, se lo llevan las mamás. Claro, pero a raíz de eso también quiero decir algo que pronto no es muy popular, pero yo siento que tenemos que comenzar a darle una importancia mayor al rol de ser padre. Tanto de nosotros mismos como hombres y tanto de ellas como mujeres. Yo he escuchado muchas veces, y es muy frecuente que se escuche, que se diga que un padre no puede hacerlo de una madre. Y yo estoy totalmente seguro de que sí. Obviamente hay temas biológicos que nosotros como padres no podemos hacer, como lactar. Pero hay varias opciones y ahora yo voy a hacer un paréntesis ahí, y es que, por ejemplo, nosotros no podemos lactar, pero hay dispositivos ahora que, vale, las mamás se sacan la leche, tú lo metes en un biberón y cuando el bebé necesita comer, pues el papá se pone una especie de, vamos a decirlo, de seno o de teta, y pones ahí el biberón y haces la misma tarea. Y digamos, en mi caso, la mamá de mi hija no fue una madre lactante, y a raíz de eso, yo tuve la oportunidad de tener a Luciana de 3 meses, de 2 meses, solo sin que estuviera presente Mafe. Y ahí voy a que cuando un padre o una madre se involucra, no hay por qué categorizar un género. Hay que decir que los dos tienen las mismas capacidades de llegar a ser lo más grandioso para su hijo. Entonces yo quiero, o sea, sí me gustaría mucho y que nos contaran muchas experiencias respecto a eso, porque yo siento que, como tú dices al principio del podcast, nuestro rol como padre ha mejorado, y es bonito saber que somos parte de esa mejora social. Y luego también súmale que generacionalmente y culturalmente las cosas están cambiando para los papás. Aquí en España, por ejemplo, los papás cuentan con el mismo tiempo sí, como de no trabajo, digamos. Sí, así, de no trabajo. Sí, claro, es de no trabajo, y entonces las mamás pueden tomarse las 16 semanas y los papás se toman las mismas 16 semanas. Claro, el apoyo, o sea, eso es un apoyo brutal, claro, que en Colombia ya no es tanto, pero se está trabajando en que sean muchas más semanas. Por ejemplo, hay países nórdicos donde son 6 meses o un año para las mamás. Qué bonito, porque yo creo que también eso incentiva a tener una crianza más bonita, y van a haber niños con unas experiencias muy bonitas, porque a mí me gustaría hacer muchas cosas con mi hija, pero a veces el tiempo laboral te perjudica, ¿no? Entonces, si digamos en cuanto al tema de la enseñanza, yo creo que nosotros de padres estamos aprendiendo muy bien, y no hablo por mí, por ti, hablo por el mundo por la en generación, sí. Y bueno, yo traje unas preguntas Venga, vamos. como interesantes. A ver, para no alargarnos mucho. A ver, vamos a ver. Yo escojo una para ti, tú escoges una para mí, ¿te parece? Y terminamos. Entonces, a ver, yo voy a mirar por acá y... Ay, a ver... ¿Qué tal te parece esta? ¿Crees que los padres de tu generación o la próxima tienen miedo a mostrar vulnerabilidad a sus hijas? ¿Por qué los hombres no lloran? Yo creo que en esta generación ya los hombres no son tan vulnerables. Sí. O sea, no tienen tanto miedo de mostrar su vulnerabilidad porque se ha venido hablando mucho del tema, y porque los hombres también han empezado a hablar más sobre sus sentimientos. La generación de los millennials hablamos más, aunque creo que
nos falta muchísimo, estoy de acuerdo, pero creo que sí vamos a transmitirle mucho más conocimiento a nuestras hijas, a nuestros hijos de hablar sobre nuestros sentimientos, a compartir sobre nuestras emociones, si estoy feliz, si estoy triste, que esto no es que sea un tema de hombres o de mujeres, creo que es un tema de ser humanos. Sí, o sea, yo siento que nos perdemos mucho en ese papel de tenemos que ser fuertes. Sí, tenemos que ser fuertes porque el mundo es hostil y las cosas que vale la pena no son fáciles, pero somos seres sintientes. Tenemos emociones, sentimos amor, sentimos decepción y está bien abrirnos. Hablando de ese tema, voy a hacer un poco aquí, pero una de las razones por la cual nuestra amistad se afianzó fue porque una noche X no, nos abrimos como hombres y entre un grupo de hombres comenzamos a ser muy, muy sintientes y de eso, mira, salió esto. Y a contar lo que sentíamos, lo que nos dolía y todo esto. Entonces yo siento que también es un espacio que yo siento que es bonito porque si nos ven hombres van a decir, oiga, yo también me siento así, o durante el embarazo también me sentí así, pero entonces uno coge ese rol de, no, yo soy fuerte, yo no siento nada, y mientras voy a la ducha lloro porque tengo miedo. Pues no es así. Bueno, mira. Oiga, y la pregunta mía va a ser la siguiente. ¿Crees que los padres exageran con la protección cuando se trata de las hijas? ¿O en dónde está la línea entre proteger y sobreproteger? Puta, es que eso es un problemón porque yo tuve un choque cultural con eso. Ajá. Cuando yo llegué aquí a España, bueno, cuando mi hija llegó aquí a España, yo venía con mi pensamiento colombiano. Mi hija acá, amarrada. Y yo me acuerdo que la primera salida que hice con mi hija al mercado, que es muy cultural en España, ir al mercado a tomar cerveza y que los niños estén jugando. Sí. Entonces todos los niños iban por su bola corriendo para arriba, para abajo y todo. Y yo era un papá detrás de todo ese grupo de niños. Porque yo tenía miedo, yo tenía un pavor, porque hay mucha gente y hay muchas personas y esto y yo me acuerdo que la mamá me decía, no, cálmate, que acá está bien. Obviamente siempre hay que tener mucho cuidado, pero comenzar a afrontar, yo creo que en ese punto yo era un papá muy sobreprotector, pero porque culturalmente vivimos en una situación compleja. Claro, diferente. Entonces, pero siento que estando aquí en España he comenzado a entender que tengo que dejar que mi hija se caiga. Tengo que dejarla que se caiga. Y que cuando se caiga, ella sienta que yo estoy ahí para apoyarle. Después de que ella se ha caído, yo estoy ahí para apoyarle, para aconsejarle, pero no para reprocharle. Decirle, mira, pasó esto por esto. Si tú lo hubieras hecho diferente, pues tal cosa. A la próxima puedes contar conmigo para sortear diferentes las situaciones. Entonces siento que hay que proteger, sí, claro. Los niños son vulnerables, hay que cuidarlos. Son lo más lindo que puede en el mundo y hay que cuidarles, pero hay que dejarles. Hay que dejarles ser ellos, hay que dejarles explorar, porque si los limitamos, no desarrollan. Esto viene muy ligado a lo que decías en hace 2 capítulos, y es, si mi hija decide o queda embarazada y decide parar su embarazo o algo, le acompaño. La decisión la toma ella, pero yo voy a hacer el soporte. Claro. Y luego es que eso nos va a vincular mucho a nuestras hijas, a nuestros hijos y a nosotros como padres. Oye, ellos lo ven mucho y lo valoran y lo admiran, ¿no? O sea, cuando uno tiene ese rol de acompañarles, lo admiran, y siendo chiquitos, imagínate. Así que, bueno, pues en el próximo capítulo hablaremos de cómo gestionar las relaciones laborales, compaginarlas con la paternidad y con las relaciones sociales, ¿no? Así que, pues nada, escríbanos en nuestros mensajes, etiqueten a papás y a mamás que les interese el tema, que nos pueden dar muchos consejos, porque para mí, como papá primerizo, sí que me interesa saber. No, ya comienza a ser difícil porque ya empiezas a ir a ecografías, tu esposa, hay ya ciertas limitaciones de ir a unos lugares y a otros lugares no. Claro. Entonces ya comienza a sortear más situaciones, ¿no? Y nada, decir que me encantaría que, aparte de que papás nos escuchen, vengan muchas mamás y vean desde un punto de vista más emocional, más sintiente, cómo es el rol de la paternidad desde el embarazo
hasta ser padre de una niña que ahorita cumple 9 años. Pues nada, suscríbanse y acompáñenos. ¿Esto es papá? Sí, mano. Sí, mano. Chao, hasta la próxima. Ya, yo creo que